Vale, perfecto, gracias. Lo primero de todo, muchísimas gracias por venir. Voy a intentar que sea un poquitín más corta, ya que tuvimos que esperar un poquitín, que es lo normal además. Por cierto, estoy encantada de ver que siempre pasa lo mismo, las primeras filas vacías. Como en clase, como Yo que creí que aquí, que estamos ya talludinos, iba a estar toda la gente al principio, con lo del oído y tal, pero bueno, ya veo que no. Bueno, muchísimas gracias, Berto y Vane, por invitarme. Futuros padres y futuros hacedores de abuelas, lo cual está muy bien. Un club al que yo me uní hace un tiempo, o sea que compartimos experiencias, quienes tengáis nietos y nietas. Bueno, lo primero de todo me encontré con la increíble sorpresa de ver esto aquí, que yo soy la primera autora de esto. Medicina tradicional en Cangas del Narcea y Somiedo. Esto no tiene nada que ver con mi currículum científico, por supuesto, pero tengo la idea de que el conocimiento que se pierde ahora, igual que la especie que perdamos ahora, va a perderse para siempre. Entonces, necesitamos proteger ahora mismo, conservar ahora mismo lo que tenemos. Por eso, porque es que ya sé que andan por ahí recuperando, que ya se supone que se recuperaron uros y que hicieron estos perrillos tan monos, perro lobo, de no sé qué, que acaban de crearlos a partir de ADN antiguo, mezclándolo con una perra, con un útero de alquiler en otra especie, pero bueno, todo eso son, primero, cuesta un huevo y segundo, nunca jamás va a replicar a la especie original. Entonces, estamos tratando de lo que supuestamente son los próximos dinosaurios, son los actuales dinosaurios. Porque no, el símil no es mío en absoluto, lo ha dicho mucha gente, y están como a punto de extinción. Gran parte de lo que voy a poner aquí está basado en estos artículos que están citados aquí. Parte de ellos son de mi equipo, otra parte no son de mi equipo. Los dejo aquí, la presentación queda, por supuesto, para la Corripa. Y bueno, ahí tenéis con sus DOI, etcétera, o sea que tenéis ahí todos los artículos originales para quien quiera. Esto queda a disposición del público. Sara no pudo venir, lo siento mucho, pero tiene asuntos familiares y yo desgraciadamente no voy a poder compartir mucho más, principalmente porque tengo un padre de 90 y pico con una cadera rota, o sea que casi prácticamente según acabe voy a tener que marchar. A ver si el año que viene las circunstancias son un poco mejores y podemos compartir ahí unos días que además, según me contaron, es lo que más presta aquí, que se pasa fenomenal. Seguro que se come muy bien. O sea que venga, yo vengo con una tortilla, es lo que se me da bien. Bueno, no lleve broma. A ver, se prevé la extinción masiva de anfibios. La extinción masiva de anfibios viene por dos cosas. Una, porque como somos un pelín tontos, importamos enfermedades. Entonces hay un hongo que procede de otras latitudes, pero que está llegando, no lo anoté y me voy a arrepentir toda mi vida, pero lo voy a intentar decir de memoria, el nombre científico. Quien lo conozca me corrige, ¿vale? Es Batrachochytrium dendrobatidis. ¡Yujú! Logrado. Lo logré, bien. Lo hemos importado pues a base, como tantísimas otras especies, pues bueno, importas un anfibio, importas otra cosita y bueno, pues acaba llegando a un sitio donde no tiene competidores, las especies no tienen resistencia y bueno, pues se extiende rápidamente y provocó grandes mortalidades. Pero en realidad la hecatombe de los anfibios, todo esto son noticias de prensa, estas de National Geographic, en fin. El principal problema es la pérdida de hábitat. Estamos en un momento de cambio climático que no es una novedad para nadie y tenemos problemas muy, muy serios de desecación
Desecación que va seguida de eventos extremos con lluvias fuertísimas que acaban destruyendo los hábitats normales donde se pueden reproducir, que son zonas en las que desde luego las avenidas de agua catastróficas son lo contrario de lo que necesitan. Necesitan una zona de aguas estancadas para poder dejar ahí sus puestas y reproducirse. Menos el de Alites obstetricans que vemos a continuación, menos el sapo partero que se lleva a los bebés encima, bueno, los huevecitos encima hasta que eclosiona, pues el resto los dejan ahí y el agua se tiene que estar quieta, no puede venir de repente una riada catastrófica y llevárselo todo. Eso por una parte, pero principalmente por la sequía y secundariamente por la urbanización, porque todos los anfibios que viven en zonas cerca de áreas urbanizadas, cerca de las ciudades, pues claro, estamos desecando charcas en algunos sitios para que no haya mosquitos, en otros sitios porque necesitamos construir urgentemente y en otros sitios porque, bueno, estamos canalizando cosas, queda más bonito y, bueno, pues ya está perdiendo hábitat y entonces si no se pueden reproducir, pues simplemente van camino de la extinción. Hay muchas poblaciones que están ya extinguidas. Hay unos ciertos debates en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza para el catálogo de las especies de anfibios como realmente en peligro. Como veréis aquí, la mayoría de las que hemos encontrado refugiadas en bebederos están catalogadas bajo el epígrafe de Least Concern, es decir, de preocupación menor. En realidad, esto no es así, porque depende mucho de las zonas, pero incluso así en España están consideradas como, a fecha de hoy, de preocupación menor. Hay mucho de qué hablar porque, de hecho, son especies que están protegidas por la ley, como veremos también a continuación. Puntos importantes, aparte de los supermonos que son los anfibios, es que todas las especies que comparten o que usan dos tipos de hábitat en principio son doblemente vulnerables, porque son vulnerables a los problemas que hay en el uno y los problemas que hay en el otro. En este caso, vamos, tierra, agua, está claro, los pobres es que están abocados al desastre, vaya, como las especies migratorias que ocupan hábitats diferentes o lejanos unos de otros, sean por agua o sean por aire, serios problemas. Problemas de conectividad, cualquier problema que afecte a cualquiera de sus hábitats, pues claro, va a afectarles. Entonces están como doblemente expuestas. Nada, fotos simplemente porque son monas, pero que no vamos a comentar. Y creo que aquí, en esta audiencia, todo el mundo conoce la vida de los anfibios y sabe que de larvas viven en el agua, van sacando las patitas, tienen metamorfosis, o sea, son unos bichos francamente muy monos y un ejemplo muy bonito para estudiar genética del desarrollo y para estudiar en general todas las ciencias del desarrollo. Y bueno, este es el sapo partero. Bebederos. ¿Por qué bebederos? Bueno, pues no sabíamos que realmente eran un refugio de anfibios hasta que Claudia García González empezó a hacer su tesis sobre los anfibios. No nos gusta matar animales, tampoco con motivos de hacer ciencia, está bien, y en ciertos casos, pues bueno, se convierten imprescindibles, sobre todo en especies modelo para desarrollo, por ejemplo, desarrollo de vacunas. Es obvio que hay mucha gente que estamos vivos aquí gracias a las vacunas. Pero bueno, salvo en estos casos, pues simplemente para observar, pues como que no es una buena idea matar la especie que estás observando. Entonces lo que hicimos, y esto tiene que ver con el ADN ambiental del que hablaremos después también, que va un paso más allá, dijimos, venga, pues vamos a hacer muestreo no destructivo. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a los sitios donde podíamos encontrar juveniles y con una pequeña biopsia de la cola, no les cortábamos la cola, un trocito final de la cola que regenera además, pues bueno, pues con un trozo minúsculo nos bastaba para genotipar a esos individuos, tanto para saber la especie, sin duda ninguna, como para un trocito de ADN, como para ver la variabilidad genética que había, para ver si había conectividad entre las poblaciones, es decir, si los
animales que vivían en una se podían comunicar con las poblaciones vecinas, o si los de un bebedero, bueno, pues inferir también el número de hembras que habían puesto en ese bebedero. No solamente el número de renacuajos que había, sino el número de hembras que habían puesto ahí. Entonces, bueno, estos son fotos simplemente de bebederos, y la tesis de Claudia la desarrollamos entre, bueno, el valle del Trubia, aguas arriba, tirando hacia Quirós, y la desarrollamos en todos los alrededores de Oviedo, donde fuimos muestreando todas las fuentes y bebederos que pillábamos que tenían anfibios. Problemilla, muchas de ellas las limpian a dolor, es decir, las limpian con lejía y vacían todo lo que tienen sin permitir crecer vegetación. De esto hablaremos a continuación. En las fuentes de Oviedo, aquí esto me voy a centrar principalmente en uno de los artículos de Claudia, que era las fuentes de Oviedo, bueno, lo llamamos como el Arca de Noé, ¿no? Porque era un auténtico refugio de anfibios. Encontramos estas 5 especies que estaban presentes realmente en todas las fuentes, que dices, coño, tan pequeño, un bebederín de vacas de nada, y tiene 5 especies de anfibios, que ya veremos, de ellas están protegidas por ley prácticamente todas. Cada una de ellas es refugio de entre 99 y 112 anfibios por término medio, según esté gestionada la fuente. Estos anfibios están en la lista de especies en peligro en España, según el Ministerio para la Transición Ecológica, y ahí está el enlace, o sea que quien quiera puede ir y comprobarlo, que no os estoy mintiendo como una bellaca. Tenemos rana bermeja, sapo partero, sapillo pintojo, tritón jaspeado y tritón palmeado. Estoy hablando de especies que están en todas, o sea, que gracias a las fuentes son comunes en Oviedo, porque no tienen otro sitio para reproducirse en los parques. Aquí puede que no haya gente de Oviedo, pero bueno, hay varios parques, y tú, bien, somos 2 ya. Y bueno, conocemos los parques y ya vemos que incluso la mini charca que hay en el Parque del Oeste está hecha una mierda, y además la tienden a desecar. Y está prácticamente colmatada, o sea que no, nadie mira para ellas. O sea que bueno, quedan los bebederos, los pobres, los que quedan. Una pequeña presentación de las especies. La rana bermeja, o sea, es la rana temporaria, los machos son más pequeñitos, está catalogada como de preocupación menor por la IUCN. IUCN es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es también la que hay muchas listas rojas de vertebrados, ¿no? Pero bueno, es una de las más aceptadas a nivel internacional. Y bueno, pues están en peligro al desaparecer. Cito del listado del CSIC de vertebrados de España, fuentes, charcas y canales de riego. O sea, está reconocido que se reproducen fuentes. Sapo partero, que es un buen padre porque es el macho el que cuida de los huevos, no es muy común en la mayoría de las especies de vertebrados, pero este es pues una de las excepciones, y la categoría en este caso sí que es vulnerable. Ya está reconocido así. O sea que, bueno, pues potenciar, cuidar, promover, intentar que no desaparezca cualquier sitio donde se pueda reproducir es esencial. El sapillo pintojo ibérico, pues viven en fuentes, bueno, todas ellas viven en fuentes, obviamente, en fuentes y bebederos, también en arroyos remansados. Entonces, el impacto de la desaparición de fuentes y bebederos puede ser un auténtico problema. El tritón jaspeado, ya se han publicado la desaparición de poblaciones enteras debidas a construcción, o sea, desecación de charcas. Desecación de puntos de agua en los alrededores de núcleos urbanos. Esto está constatado, está publicado, en fin, es una de las especies que, a pesar de su actual ubicación en la lista roja, por lo menos en España, está en problemas. Y el tritón palmeado, finalmente, es un poquillo más longevo, hiberna en tierra, y aquí es importantísimo, para que pueda sobrevivir, es importantísimo el manejo, la gestión de las fuentes. ¿Por qué? Porque no pone los huevos flotando en el agua, como es la mayoría de las que hemos visto al principio, salvo el sapo partero que los lleva encima.
Aquí la hembra los pega con las patitas, los pega debajo de las hojas de las fuentes, entonces están adheridos a la vegetación. Si arrancamos toda la vegetación de un bebedero o de una fuente, no puede. O sea, deja de ser un hábitat para esta especie. Entonces, las mejores fuentes para los anfibios son las que se limpian respetando la vegetación. Hemos calculado, bueno, dividimos como 3 tipos de manejo. Un manejo moderado, que es el ideal, es decir, es el manejo en el que se evita la colmatación, es llenarse de barro. O sea, que tenga tanto sedimento que no quede agua. Son esos bebederos completamente abandonados porque desgraciadamente han perdido la utilidad al perderse ganadería en las zonas rurales y entornos, bueno, periurbanos. Al perderse la ganadería, pues pierden su función. Entonces pasan a ser simplemente o decorativos o abandonados. Abandonados, pues no está bien, la verdad, simplemente porque sube el sedimento y acabas con una capa de agua mínima por arriba que no permite ser hábitat de nada. El que esté más o menos enmatado no tiene ningún problema para los anfibios, les encanta el mato, pero bueno, y el tritón palmeado necesita vegetación, pero la colmatación, es decir, que se llenen de sedimento, fatal. Eso sería los abandonados, mismanaged, o sea, sin manejo. Y después el manejo intenso, que es quitar la vegetación, pues nada, también no es bueno porque vuelve a crecer, pero tarda en crecer. Entonces, claro, la proporción de anfibios, sobre todo los tritones, va a disminuir. En la ley española, las especies protegidas de la fauna salvaje autóctona, veis ahí, son Lysotriton helveticum, Triturus marmoratus, Alites obstetricans y Rana temporaria. Están protegidas. Y hicimos un pequeño cálculo, un cálculo muy sencillo, teniendo en cuenta el número de anfibios promedio, ¿no?, que están albergados en las fuentes de alrededor de Oviedo. La multa por posesión no autorizada de estos animales y por matarlos es entre 300 y 3.000 euros, y por matarlos entre 3.001 y 9.000 euros. Es decir, un simple cálculo, multiplicando por el número de anfibios, hace que por cada fuente que desaparezca de las estudiadas en estos trabajos, alguien en el mundo, por ejemplo un ayuntamiento que lo maneje mal, debería pagar una multa de unos 300.000 euros. Así. Eso por ponerle un precio. No estoy muy de acuerdo en la idea de poner un precio a la conservación de una especie. Yo personalmente, luego lo podemos discutir. Pero como vivimos en un mundo en el que el dinero importa, no es que quiera que se paguen 300.000 y que si pagas 300.000 puedes quitar todas las fuentes, porque ese es el riesgo. Si soy lo bastante rico, me lo cargo todo y lo pago, la multa, ¿qué más me da? Por eso no pienso que sea una buena aproximación. Pero para un ayuntamiento que no maneja grandes cantidades de dinero, igual es amenazante. Igual no es mala idea recurrir a este tipo de argumentos. La cosa es utilizar todos los argumentos que nos vengan bien. Yo soy bastante práctica para, bueno, pues a nuestro favor, para la conservación de las especies en este caso. Entonces, bueno, creo que está dicho todo, no hay mucho más que comentar. Nos importa. Esto lo pongo para los institutos, en realidad, cuando hacemos este tipo de presentaciones en divulgación de la ciencia, en institutos, y claro, sobre todo para los críos pequeños, los de la ESO, pues tú ya eso lo pasaste mucho, pero bueno, esto les importa, porque ya está. Fuentes limpias, renacuajos, más ranas y sapos, comen mosquitos, menos picaduras, ya está. Vamos, tal cual, la cadena trófica, la diversidad de la comunidad, no hace falta mucha explicación para saber que va a mejorar la salud medioambiental, si se cuidan los anfibios. Entonces dijimos, bueno, hasta ahora, vale, así todo, pues pillábamos los renacuajos, ¿no?, los cabezones, los pillábamos, bueno, con redes, que por cierto pasábamos escrupulosamente por lejía entre uno y otro bebedero. No vaya a ser que alguno tuviera el hongo y no lo supiéramos, no queríamos diseminar el hongo, ¿no?
Pero bueno, por mucho que lo limpiáramos y mucho cuidado que tuviéramos y muy poquitísimo cachín de cola que luego regenera, que cortáramos, después de todo estábamos estresándoles. Y el estrés, como todos sabemos, pues es bastante perjudicial para el desarrollo. O sea, cuando íbamos a muestrear, vale, cada bebedero lo muestrábamos una vez, pero bueno, pues les molestas, ¿no? Entonces se nos ocurrió algo que creemos que es, bueno, es el método de muestreo menos destructivo de todos los que existen hasta ahora, que consiste, bueno, salvo los de escuchar, por ejemplo, y evidentemente los de ver si no nos acercamos demasiado, y que es el ADN ambiental. El ADN ambiental es algo así como el perfume genético. Y a ver, aquí todo el mundo tenemos una edad, hemos visto CSI, si no hemos visto CSI, alguna cosa parecida, o hemos oído hablar de la ciencia forense, por la que sabemos que dejamos rastros de ADN en cada sitio donde estamos. Al hablar, el mismo vaho de la respiración, tocamos, aquí están quedando unas celulillas mías que se me están descamando ahora mismo de la epidermis del dedo. Entonces, si aquí vienes inmediatamente después con un hisopo, frotas aquí un poquillo y ya tienes mi ADN. Y me clonáis. Sacáis un... En fin, como alguien decía, madre de dragones, sacáis un clon de una madre de dragones. Pues es que tengo hijos que comen mucho. Es broma de Pepín, que es amigo de don José Arrojo, que es y Berto, que son amigos de mi descendencia. Bueno, pues todas las especies, no soy solo yo por ser especial, ni el ser humano por ser especial. O sea, absolutamente todas las especies vamos dejando nuestras huellas por ahí. Por supuesto, todas las especies multicelulares, y las unicelulares, las pobres, las tenemos en poca consideración, pero vamos y las muestramos directamente. Y nos sirve para la detección no invasiva de las especies vulnerables. Es simplemente cogemos una muestra de agua y en esa muestra de agua va a haber las células que se hayan descamado y los restos de ADN que hayan ido dejando, pequeñas moléculas de ADN que hayan dejado todos los organismos que hayan estado ahí. Por cierto, no dura mucho el ADN, es decir, que hayan estado ahí en los últimos, depende de la temperatura del agua, en fin, pero como por promedio los últimos 5 días, más o menos. Entonces decimos, bueno, fantástico, porque además técnicamente tampoco es tan complicado. Cogemos la muestra de agua, que la podemos coger con un cubo, con lo que queramos, la filtramos, que la podemos filtrar hasta con una cafetera manual, es súper fácil. Cogemos el filtro, con el filtro lo guardamos en etanol y luego a partir de ahí lo podemos almacenar el tiempo que queramos, luego del filtro extraemos el ADN, amplificamos por PCR y después, dependiendo de qué gen estemos amplificando, si es un gen específico que solo tiene esa especie, pues está muy fácil. Vemos el producto de PCR, lo cargamos en un gen, tenemos banda, tenemos la especie, no tenemos banda, no la tenemos. O sea, es facilísimo de interpretar. O bien podemos usar un marcador genético que se llama universal y entonces amplificamos todas las especies que hay allí. Ahí hay que hacerle un tratamiento informático, ¿no?, para distinguir unas secuencias de otras, pero con un poquillo de bioinformática y algo de magia tenemos realmente todas las especies que estén ahí. Entonces, un ejemplo de aplicación de ADN ambiental, en este caso concreto, para identificar zonas impactadas en la costa. Bueno, pues aquí es en la costa de Asturias. Bueno, tenemos ahí 5 sectores distintos, cogimos muestras directamente de la costa, o sea, desde la tierra, o sea, en playas, vaya. Cogimos muestras, no nosotras personalmente, sino que este también fue un pequeño proyecto de ciencia ciudadana con ayuda de pescadores. Los pescadores nos daban bidones de agua, cogían bidones de agua cuando iban a faenar enfrente de la costa y nos daban los bidones de agua, los dejaban en las cofradías, llamaban, íbamos a por el bidón de agua y ya está. O sea que conseguimos un número de muestras bastante serio, la verdad, muy guay. Y bueno, pues miramos a ver la biota que había y pudimos identificar en cada una de las zonas, vimos
miramos todos los estresores que podíamos mirar, incluyendo la cantidad de turismo por el verano, en relación a la población estable, la población humana permanente, la contaminación industrial, los puertos que son como vías de entrada de especies invasoras, en fin, y encontramos especies invasoras y microalgas tóxicas, las detectamos con ADN ambiental, no tuvimos necesidad de verlas, el ADN estaba ahí, su ADN estaba ahí y el ADN no engaña. Entonces pudimos delimitar los principales factores o estresores que hacían que estas especies aparecieran. Para los anfibios en concreto, se ha visto, aquí está representado, son distintos métodos de muestreo. Sería observación visual, el ADN, basado solo en 4 litros de agua, de cada punto que se investigó. Auditiva, esta desde luego es no invasora, por supuesto, es por el canto de los machos principalmente, identificar la especie, o bueno, pues muestreo de larvas con redes, ¿no? Y se vio que de todos estos métodos, el que captura más variabilidad y más rápido es este de aquí, que es el ADN ambiental. Precisamente por eso, porque el ADN no engaña. Entonces capturamos toda la diversidad, mientras que incluso con la red, pues bueno, a lo mejor en ese momento en el que vamos a muestrear, ya metamorfosearon y alguna especie ya ha salido, está por el borde, pero su ADN está ahí. Y yo lo voy a pillar. De escucha son los machos los que cantan, entonces claro, si en ese momento no estamos en época de reproducción, se te pasan bastantes cosas, ¿no? Y la observación visual igual, hay especies que son tímidas, son elusivas, te plantas ahí, te ven la sombra y no se van a poner ahí para que les hagas la foto, entonces bueno, es un método bastante eficaz. Entonces, usando este método de ADN ambiental, se muestrearon 201 charcas de 7 países europeos. En España fue en la zona de Girona, en el límite ya con Francia, y en Cataluña se encontraron 12 especies distintas, siendo entre todas las charcas que analizaron. Esto eran charcas, no eran bebederos. Entonces comparemos 12 charcas grandes, una cosa potente, en todo este espacio, 12 especies, con 5 especies que encontramos en los bebederos de Oviedo. Vamos a ver, ¿los bebederos son refugios o no? O sea, pensar la minúscula superficie en comparación con este gran estudio, la minúscula superficie que muestreamos. Y alberga 5 especies. De ellas, pues 2 que aquí, la rana temporaria que encontramos en todas las fuentes y el Alites obstetricans, el sapillo partero, bueno, pues las tenemos en todas. Y son de las que están peor en general en España. Y aquí, bueno, pues aquí tenemos el refugio. Esto con ADN ambiental, que se supone que encontramos pues todo lo que hay. Se vio aquí en este estudio, se analizó cuáles eran los factores que más influían en el declive de los anfibios, o en su caso en lo contrario. Vamos, por supuesto, si un factor promueve la diversidad de los anfibios, evidentemente un problema en ese factor hace que la diversidad de los anfibios caiga. Entonces, lo más importante fue la concentración de clorofila A, es decir, la eutroficación de las fuentes. En este caso no son fuentes, son charcas, hablamos de una dimensión muy superior a lo que viene siendo un bebedero o una fuente. Entonces, se ve que las charcas que están eutrofizadas, es decir, que están cubiertas de microalgas, es un hábitat que es bastante inhóspito para los anfibios. Y es un aspecto que les influye muchísimo. Sería el equivalente a el bebedero abandonado aquí. El clima, evidentemente, más la precipitación, o sea, más la pluviosidad que la temperatura, pero ambos siendo muy importantes, es obvio para los anfibios, o sea, organismos de piel desnuda, el sol les afecta enormemente, y por supuesto también el tamaño y la profundidad de las charcas. Y en cambio, fijaros que el uso más o menos urbano de las zonas donde estaban las charcas y el que sea área protegida o no tenía demasiada importancia, curiosamente, en este estudio. No quiero decir que la protección oficial no sea importante,
Pero bueno, hay otros factores que para los anfibios en concreto son más importantes. Entonces, bueno, aquí os presento el proyecto de ciencia ciudadana de Cuidamos del Agua. Son los puntos que hemos muestreado y ojalá podamos poner algún punto por aquí arriba. Ahora ya tenemos de Cangas del Narcea, tenemos mucho más, pero bueno, estos son los datos de 23-24 del curso pasado. Aquí estamos todavía en el 24-25, entonces no tengo los datos, pero ojito, gracias a la ciudadanía tenemos 13.400 datos sobre calidad del agua que ni Tabino podía pensar en que lo cogiéramos con ciencia convencional. O sea, no hay científicas en este mundo para coger todos estos datos en un curso. Es imposible. Bueno, aparte porque la mayoría, por lo menos los de la universidad, aparte tenemos que dar clase, ¿no? Datos de basura, 4.004 objetos retirados de los ríos y playas. O sea, eso ya no está. Y se ha reciclado, suponemos, pero al menos se ha separado y se ha puesto en el contenedor adecuado, como Dios manda. 112 entradas sobre microplásticos con 2.240 datos y el curso pasado solo obtuvimos 20 muestras de ADN ambiental porque es lo último que se muestrea y normalmente el tercer trimestre, pues bueno, los institutos están muy ocupados y, digamos, reduce un poquillo el esfuerzo de muestreo. Pero bueno, y más de 100 especies animales y vegetales registradas, entre ellas unas cuantas especies invasoras. Ahora viene la pregunta del millón. Ya estamos todos concienciados de que los anfibios están mal, de que sería una buena idea protegerlos a favor de la salud medioambiental. Y bueno, simplemente por ética, a ver, ya que somos la especie dominante, hagamos algo bien. Entonces, estaría bien pedir la protección y gestión adecuada de las fuentes y de los bebederos de ganado, los tradicionales, los de toda la vida, los de la ganadería, de aquí, Galicia, Asturias, vamos a ver, tenemos bebederos, venga, a por ellos. Inventariarlos como patrimonio, por ejemplo. Inventariar como patrimonio, dar una figura oficial, igual que están los molinos, a ver, o los hórreos. Les damos una figura oficial y bueno, a lo mejor hay un poquitín de pasta que podría ir a los ayuntamientos para un mantenimiento moderado de los bebederos. Que no queden abandonados y que no se usen como mera decoración, pasándolos con lejía y no permitiendo que tengan ningún tipo de vida dentro. Entonces, bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Y a lo mejor ahí queda la idea. Igual se inventarían como patrimonio. Esto no necesita ser ni siquiera a nivel autonómico, igual puede inventarlo como patrimonio en un ayuntamiento. Y ahí queda la idea, sé que hay alcaldes, alcaldesas, por ahí queda. Luchar contra la desecación de charcas naturales, hacer sextaferias para quien no... o sea, en Asturias, sextaferia pues es un grupo de vecinos que se une para hacer una tarea común, limpiar una calella, limpiar bebederos. Igual, pues bueno, organizarlo de vez en cuando y no es muy costoso, la verdad. No hace falta mucha pala, no hace falta ninguna maquinaria, o sea, es una limpieza manual, lo que hace falta, un poquitín de mimo y ya. Luego, participar en iniciativas de ciencia ciudadana para conseguir muestras de ADN ambiental de bebederos y charcas y conocer la diversidad de anfibios que albergan. Lo que hicimos con las muestras de ADN ambiental del año pasado fue, bueno, en principio el voluntariado, decíamos cualquier punto que queráis, bebederos, animábamos a la gente, pero la mayoría de la gente cogió muestras de río. Hombre, y claro, por ejemplo, para los institutos es muy difícil tener un bebedero cerca. Entonces, bueno, el perfil del voluntariado es más bien urbano. Entonces tenemos todos los regatos de alrededor de Oviedo y los de alrededor de Avilés, están muertos. Vamos, está súper muestreado todo. Pero claro, ahí no tenemos ni truchas ni anguilas, que son las que amplificábamos, o sea, los marcadores que amplificamos con ADN ambiental. Entonces, bueno, este año pensamos, venga, pues vamos a mirar anfibios. Y entonces tenemos las muestras guardadas, o sea, estamos a tiempo perfectamente. Todo el mundo que quiera participar en esto nos pone un correo a Sara Fernández F. Sara y o a mí
EGV de Eva García Vázquez, uniobi@uniobi.es y ya está. Quedamos y os pasamos una cafetera manual, es súper fácil de usar, o sea, vamos, nada, eso es una cafetera manual, literalmente, con el filtro, lo único que no hay que poner es café, ¿vale? Pero le ponemos el filtro, pasamos 1 litro de agua de cada vez y ya está. Y guardamos el filtro, os damos el filtro, por supuesto, y tubos con etanol, para que simplemente cojáis el filtro, pinzas, cojáis el filtro, lo enrolléis, lo apretéis un poco al etanol y ahí se puede guardar todo el tiempo que sea. El etanol, los tubos, pues a veces nos lo mandan por correo y si no, igualmente, igual que quedamos para dar los materiales, quedamos para recogerlos y ya está. O sea que toda la gente que tenga bebederos cerca o cualquier punto de agua cerca, bienvenido, ¿vale? Los anfibios no solo se reproducen en bebederos, también se reproducen en todos los ríos y regatos, arroyos que tengan poca corriente. Entonces, bueno, cualquiera, en cualquier sitio estaría muy bien. Y ya está. Espero no haberos aburrido.